Buenos días. Voy a iniciar la comunicación que se titula Análisis de clases de música, un proyecto de innovación docente universitaria en el grado de Magisterio en Educación Infantil. Introducción. Este trabajo busca desarrollar o mejorar la competencia de observación analítica en los futuros docentes. Se trata de un proyecto de innovación para mejorar la capacidad observacional de los estudiantes de magisterio en educación infantil. Se trata de ejercitar el trabajo en comunidad de práctica. Esta comunicación se refiere, como decía, a un proyecto de innovación docente que fue realizado mediante una convocatoria competitiva en la Universidad de Zaragoza y desarrollado a lo largo de 5 cursos lectivos. Se propone desarrollar o ejercitar competencias transversales de la titulación, así como mejorar la capacidad de observación docente de los estudiantes de magisterio en educación infantil. Para esto, en primer lugar, se ha realizado una selección de vídeos que tienen fragmentos de clases de educación musical desarrolladas con niños y niñas de 3 a 6 años en distintos lugares del mundo. En estas clases se ponen en práctica las metodologías activas de educación musical que se estudian en la asignatura denominada Desarrollo de la Expresión Musical, y el proyecto se ha realizado en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la ciudad de Huesca. Como comentaba, las clases que se utilizan en este proyecto se encuentran disponibles en formato vídeo en la plataforma de YouTube. Tienen acceso libre y público. Los estudiantes deben observar y analizar estas clases, que podemos considerar buenas prácticas, y deben detectar cuestiones que no necesariamente son evidentes para una persona lega. La propuesta se realiza en pequeño grupo y se pone en común en gran grupo, de manera de contrastar las observaciones y para poder valorar distintas perspectivas docentes y musicales. Se trata de movilizar conocimientos pedagógicos generales junto con los específicos de la enseñanza musical en esta etapa y potenciar la autonomía de pensamiento a la vez que iniciar a los estudiantes en el trabajo en equipos docentes, que es una forma habitual de trabajar en los colegios de educación infantil. Se ejercita el trabajo en comunidad de práctica y el expert thinking, y se procura también poner en práctica una perspectiva antropológica al prestar atención a lo cotidiano, a aquellos indicios que ponen de manifiesto cómo cada persona va construyendo su aprendizaje. Los objetivos planteados en el proyecto de innovación son principalmente estos. 1. Integrar competencias docentes y musicales a través del desarrollo de técnicas de observación y deducción en pequeño grupo de trabajo. 2. Analizar, siguiendo una guía de observación, clases de educación musical en las que se siguen las metodologías de Dalcroze, Orff, Kodály y Willems, grabadas en distintos contextos escolares internacionales. 3. Tipificar algunas de las dificultades de aprendizaje musical más habituales y proponer, además, un repertorio de actividades que puedan contribuir a solucionar estas posibles dificultades. Con respecto a la metodología, se realizó una selección de vídeos de clases de educación musical donde se ponen en práctica las metodologías mencionadas. Los estudiantes analizan estas clases a partir de un guión que se les proporciona. El enfoque general es de trabajo colaborativo en pequeños grupos que funcionan como equipos docentes escolares. Es decir, la actividad inicial se realiza en pequeño grupo, pero después se realiza una puesta en común en gran grupo. Como decíamos, se trata de movilizar distintos tipos de conocimientos, tanto pedagógicos generales como específicos de la enseñanza musical, así como potenciar la autonomía de pensamiento.
Bueno, los grupos de estudiantes deben primero observar esas clases, esos vídeos, en una forma que podríamos denominar ingenua, sin mayores presiones, espontáneamente. Luego vuelven a observar, pero ya tratando de responder a las siguientes cuestiones, que voy a enumerar. La primera, ¿qué objetivo de enseñanza se deduce? Tanto objetivos específicos de educación musical como de educación en general. B, ¿a través de qué actividades se apunta al logro de estos objetivos? C, ¿qué contenidos musicales se abordan en esas actividades? D, enunciar al menos una actividad que requiera discriminación auditiva. E, referir el tipo de estructura que tiene la clase observada, en cuántas partes se organiza, cuál es el estilo de agrupamiento que el docente utiliza en cada una de las tareas. Luego, F, como ustedes ven, cada vez va siendo más compleja la observación, tienen que valorar estas categorías y referir las que aparezcan, porque los vídeos evidentemente no tienen todas ellas implícitas en cada uno. Pero las categorías que tienen que valorar son estas: contenidos del currículum, currículum oculto, mecanismos de inclusión o de exclusión, formas de comunicación que se producen en esa clase, desafíos cognitivos que se propone al alumnado, evaluación continua si la hay observación, hay corrección de errores y principales dificultades que observen en las niñas y en los niños en esta clase y cómo cada uno de los docentes las aborda. Ahora bien, a partir de los trabajos realizados por los estudiantes se obtienen datos empíricos susceptibles de ser contrastados con otras investigaciones. Al haber obtenido datos de las distintas cohortes participantes, se constata que en todas ellas existe un elemento común. Cuando realizan su autoevaluación, todos los grupos participantes consideran que este trabajo les ha permitido afinar su comprensión de los procesos de aprendizaje musical. Hay cuestiones tales como la interiorización de los elementos del ritmo métrico, discriminación de estructuras y formas musicales básicas, discriminación auditiva de patrones melódicos, subdivisión del pulso, del compás, etc. Todo ello que en un primer momento quizás no habían advertido, después de realizar este trabajo, los estudiantes de magisterio llegan a observarlo y, lo que es más importante, a entender sus manifestaciones. Resultados y conclusiones. Por una parte, se plasman en los trabajos escritos que acompañan a las exposiciones orales. Los resultados más relevantes que podemos mencionar son la cohesión fructífera de los grupos de estudiantes que practican el trabajo en equipos docentes, tal como resulta habitual en los centros escolares. Por otra parte, un resultado notable desde el punto de vista de los contenidos de la asignatura es la comprensión de estos contenidos epistemológicos de la materia. Un tercer resultado que es evidente es la ejercitación de la técnica de observación pedagógica como medio de comprender cómo los niños y las niñas van aprendiendo, así como detectar las dificultades de aprendizaje más habituales y la adquisición de un repertorio de posibles indicaciones para solventarlas. Consideramos que la educación de esta mirada docente es análoga al ojo clínico de los médicos, una capacidad de comprensión holística, en este caso de los elementos áulicos. Los docentes, para poder comprender ampliamente la situación de clase, deben haber adquirido una serie de competencias que movilizan e integran todos los aprendizajes adquiridos en forma parcial a lo largo de los estudios de magisterio y la experiencia de las aulas. El proyecto que aquí se expone se inscribe en este marco y busca que los estudiantes de magisterio apliquen esa forma de pensamiento experto y constituye una
propuesta de impulso hacia ya una mirada profesional distinta del mero trabajo de una asignatura realizada con un rol de estudiante. Consideramos que es una práctica encaminada a ejercitar la labor de los equipos docentes escolares que puede resultar entonces útil para adquirir competencias complejas de suma utilidad profesional. Hasta aquí mis palabras. Muchas gracias por escucharme.